Bien, listos. Bueno, ya casi salen. El domingo en el SAO orábamos por Lucho y Chucho, ¿cierto? Un dúo dinámico ahí, Lucho y Chucho. Ellos por un mes ya están allá. Van a estar en 10 comunidades indígenas en el Baupés, en la selva colombiana, ¿verdad? Hay un momento en donde para ir de una a otra comunidad son 9 horas a pie por entre la selva. Van a pasar por algunos lugares donde hay residuos ahí, obviamente todavía del ELN, donde hace poco mataron a uno de sus cabecillas. Van a estar en toda esa región, entonces solo sé que no todos estaban en el SAO, que cada día los eleven en oración. Ya Dios nos ha permitido visitar algunas de estas comunidades, ya hay creyentes y es lindo ver que aunque no estamos con ellos, pasan años y vamos y brillan leyendo sus Biblias, componiendo canciones para Dios. Entonces vamos a confirmar a los creyentes, pero también hay mucho de tinieblas en la selva, obviamente, y Dios use a este dúo dinámico, Lucho y Chucho, ¿verdad? Para sí, salvar las almas eternas también de colombianos que viven en la selva y necesitan del Salvador del mundo, de Jesucristo. Muy bien. Otra cosa, Ricardo está en retiro de parejas en Medellín, que estén orando por él, Ricardo y Olgi. Además, ayer tuvimos nuestro encuentro de Edad Dorada. ¿Cómo les fue a los de Edad Dorada? ¿Están por ahí? Vi una foto, qué grupo, qué grupo tan bonito. De pronto en 8 días ponemos la foto acá. Pero un grupo grande de nuestros ancianos preciosos y un lugar muy lindo que Dios les regaló, y sé que Dios usando su palabra en la vida de nuestros ancianos. También anoche, Sushi Games ¿era? Esto estaba lleno, muchísimos jóvenes de Castillo Fuerte invitados, escuchando el Evangelio, divirtiéndose, aprendiendo a hacer sushi, ¿cierto? Comieron hasta que el pescado les salió por las orejas, entendí yo, ¿cierto? Literalmente, jugando de todo, ping pong, futbolito, Xbox, una tarde bien bonita, pero lo más lindo de todo, jóvenes escuchando de Cristo. Ese salón se llenó 3 veces a reventar en lo que se llamaba caja sorpresa, y escucharon el Evangelio, y bueno, solo Dios sabe cuántos pusieron su fe en Jesucristo. Entonces muchas cosas lindas pasando estos días, gracias a Dios. Y bueno, Dorian, qué alegría verte. Orábamos por ti en nivel 2 como familia, que estuvo enfermita también. Gracias a Dios verte aquí ya. Ok, vamos a Santiago. Y hoy ya, por fin, Fer, digo yo, ¿no? Por fin, vamos a terminar. Y estamos hablando, ¿no?, en Santiago de cómo la madurez ora para la gloria de Dios. Vamos a hablar un poquito más de esto en el cierre, pero aún explicar un poquito qué significa esta frase. Pero hablando de esto, Santiago usa la oración del profeta Elías a manera de ilustración de cómo esa oración eficaz del justo puede mucho, cómo esa oración del justo obrando eficazmente logra hartísimo. Por eso decimos que el ministerio se debe hacer de rodillas, ¿verdad? Alguien decía, la gente puede resistir nuestras palabras, puede resistir nuestro amor, puede resistir nuestros abrazos. ¿Saben qué? Jamás la gente puede resistir nuestras oraciones, porque las oraciones las usa Dios poderosamente y ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces de eso hemos estado hablando. Es una oración que Elías levantó al cielo en los días de Acab, rey de Israel, el peor de los reyes de Israel, para mí personalmente lo creo. Y una oración que detuvo la lluvia 3 años y medio, ni rocío cayó sobre la tierra por 3 años y medio, convirtió a Israel en un desierto, sequedad total. Al punto que el rey Acab manda a uno de sus siervos a buscar por todo el país a ver si hay alguito de agua, para que alrededor del agua hubiese alguito de pasto y no murieran todos los caballos del ejército del rey. Imaginen cómo estaba el país después de 3 años y medio de sequía, y ahí en el Medio Oriente. Una vez el propósito de Dios se cumple, porque Dios todo lo hace con propósito, entonces Él vuelve y ora.
y de inmediato el cielo da su lluvia. Y hemos estado estudiando cómo esta es una oración que glorifica a Dios, porque arranca desde la palabra de Dios y por mandato de Dios, es de Él, ¿cierto? Ante esa oración Dios responde y llueve, es por Él, y entonces vamos a ver esta mañana que porque es de Él y por Él, pues será para la gloria y honra de Dios, es para Él como todas las cosas. Entonces leamos nuestro texto, cada vez el resumen más rápido, ¿cierto? Y retomamos ya en el último punto, la última frase de nuestro texto. Dice la palabra de Dios, Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios, gracias Señor por esta mañana que nos regalas, por lo que ya hemos vivido. Y ahora solo ponernos en tus manos, Dios, pedirte que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros como el sol ilumina la tierra. Si tú, Señor, no tienes misericordia de nosotros y nos iluminas, nada entenderemos, pero si tú nos iluminas, seremos salvos de una vida desperdiciada. Algunos que están con nosotros hoy, salvos del infierno. Nosotros, tus hijos, de desperdiciar nuestras vidas que costaron tu sangre en vanidades. Ayúdanos a entender, ten misericordia de nosotros y causa, Señor, que queramos crecer a la imagen de Cristo, cambiar la forma en que oramos y por la oración poderosa que tú nos das como herramienta, ver las naciones, llegar a Cristo, el mundo entero oír del Evangelio. Porque te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, 2 puntos, ¿verdad? El primero, hombre que ora conforme al propósito de Dios. Una vez más el 17, ahí dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Solo para ponernos al día y aún algunas personas que hoy nos visitan entiendan un poquitín más de qué estamos hablando. Bueno, Elías con su ejemplo, ¿verdad?, nos enseñaba a Dios. Es un hombre común y corriente igual que nosotros y con esa fe de este hombre que a pesar de sus debilidades decide confiar en Dios, entonces aprendemos que es un hombre que ora a Dios. Él no se olvida de quién es Dios y de la gracia de Dios y nos desafía a hacer lo mismo, a siempre recordar que nunca se ha tratado de quién eres tú, quién soy yo, que siempre se ha tratado de quién es Él. ¿Quién es Él? Y también de ese trono de gracia que está ahí esperándonos para responder nuestras oraciones y mostrar su suficiencia, ¿verdad? Vimos una oración que puede mucho. Este hombre, Elías, cuyo nombre significa Jehová es mi Dios es Jehová, ora fervientemente y detiene la lluvia por 3 años, 6 meses. Y aprendíamos que esto es porque es una oración conectada al propósito de Dios. Nace de Dios y su palabra y cumple el propósito divino finalmente, que era, si recuerdan, que ese pueblo de Dios, Israel, entregado a la idolatría, volviera su corazón a Dios. Muy bien. Luego comenzamos a estudiar, y ahí es donde estamos, pero ya para terminar hoy, una oración que glorifica a Dios, versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y estudiábamos y demostrábamos que esta oración glorifica a Dios porque es de Él. Él volvió a orar, no porque le dio la gana o le pareció que ya era suficiente, porque Dios se lo pidió. Dios le manifestó que era tiempo de hacer llover, que su propósito se había cumplido. Y movido por la palabra de Dios, Él eleva esta oración. Es una oración que es de Él, de Dios. Entonces éramos desafiados a orar conforme a su voluntad y asidos de su cabeza, en obediencia y en sumisión total a Dios. Así debemos orar, agarrados aún de su palabra. Luego vimos la vez pasada que es por Él, porque el cielo dio lluvia, ¿cierto? Y decíamos, ¿por qué nos sorprende que Dios responda a nuestras oraciones conforme a su voluntad? Debería sorprendernos si no nos responde. Y Dios va más allá, lo aprendíamos. Esa lluvia no es solo, ¿verdad? Esa respuesta literal a la oración tipifica las bendiciones de Dios. Leíamos en Efesios que Él va mucho más allá de lo que pedimos o aún llegamos a pensar, y por eso Él debe recibir toda la gloria. Y por eso hoy llegamos aquí, por fin, porque es para Él.
termina nuestro texto diciendo, y la tierra produjo su fruto. Y la tierra produjo su fruto. Es decir, el propósito de Dios se cumplió, ¿cierto? La palabra de Jehová cumplió su cometido, no regresó a él vacía, y obviamente la tierra da su fruto. Recuerden Isaías 55, 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y qué bonito, y no hay tiempo, pero ahí está el evangelismo, el discipulado. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será la palabra de Dios? Como la lluvia del cielo. Qué interesante. Y como la lluvia del cielo nunca regresa vacía. Y ahí está ese desierto en el Medio Oriente, y Dios hace llover y de inmediato empieza a brotar la hierba que produce fruto. Y así es su palabra. Nunca regresa a él vacía, sino que hará lo que yo quiero. Qué poderosa es ella. Y será prosperada en aquello para que la envié. Nunca, nunca regresa vacía. Y hace lo que Dios quiere que ella haga. Ahora, vayan pensando de una vez en esto, nuestra responsabilidad como cristianos, estoy hablando a los cristianos ahorita, es recibirla y creerla como en verdad es, la palabra de Dios, para entonces, plenos de fe, soltarla, escuchen bien. Esposas tratando de ganar a sus maridos, soltarla, no darle bibliazo al pobre que tiene guayabo, ¿cierto? Confiar en el poder de la palabra de Dios, no en tu poder, no en tu fanatismo, no en tu canzonería, en el poder de la palabra de Dios. Pero primero hay que recibirla y creerla y vivirla para poderla soltar. Y ella nunca regresa vacía, siempre hace aquello para lo que Dios la envió. ¡Qué poderosa! Muy bien. Y la tierra. Y obviamente, histórica, doctrinalmente, y el uso general de esta palabra es obvio. No pretendo ofenderlo, ¿cierto? Pero hay que entenderlo. Es el suelo en que sembramos, ¿sí? La tierra que se ara y en donde se tira la semilla y de donde sale la cosecha. Pero se usa también en la Biblia, y aún nosotros, es idénticamente el mismo uso que le damos hoy en día. Se usa para hablar del globo terráqueo, la tierra como tal, pero también se usa para hablar del mundo, regiones, gentes. ¿Okay? Ahora, lo obvio, pero pues siempre lo hacemos y queremos que la autoridad sea la Biblia, cómo Dios la usa. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y está hablando de la parábola del sembrador y esa semilla que cae donde no hay mucha tierra, es el suelo donde se siembra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ahora, en Mateo 4, hablando de regiones, gentes, ¿cierto? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces ahí está la tierra, ¿cierto? Ahora, este pasaje histórica y doctrinalmente hace referencia a Israel, y vamos a aprenderlo muy bien hoy. Ahora, en forma devocional, esa aplicación personal, piénsenlo, aplica a nuestro campo. Recuerden que nosotros debemos ser testigos ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. De la tierra. Ser luz, no tinieblas, tropiezo. Ser testigos del poder de Dios, salvador, transformador, como cantábamos, hasta lo último de la tierra. Ok, la tierra produjo, y esta palabra implica brotar, retoñar, reverdecer. ¿Ok? Producir, produjo, está bien, pero es lo que implica y aún cómo se traduce también. ¿Ok? En Marcos 4:27, hablando, y lo vamos a leer más adelante, es un pasaje tan bonito, ahora lo buscamos, ya les pido, más adelante se van a acordar, pero está hablando del reino de Dios y cómo funciona esto del reino de Dios, la salvación del hombre perdido, y dice, y duerme y se levanta de este hombre que riega la semilla, de noche y de día, y la semilla
brota. Ahí está la palabra, brota. Y crece sin que él sepa cómo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Dios en el corazón de esa persona por la que oramos y parece que nada pasa? Dios sabe, tú no. Cuando menos piense, va a brotar vida. Dios está en control, ¿verdad? Y cosas están pasando ahí que nosotros no podemos ver y no hay forma de saber lo que Dios está haciendo. ¿Listos? Ahora, en Hebreos 9:4, hablando de lo que había en el arca, dice el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, y ahí está, que reverdeció. ¿Recuerdan cuando todo Israel quiere ser sacerdotes y dicen que todos son santos, que porque ellos mandan y no ellos? Dios dice, vamos a solucionar esto. Y después de quemar a todos los que se acercaron y ofrecieron incienso extraño, ¿recuerdan? Entonces les dice, quiero 12 varas, cada tribu va a marcar su vara. Aarón, Leví, marque su vara. Métanlas ahí. La vara que, ojo, una vara cortada, seca, ahí. La vara que mañana haya reverdecido, esa es la tribu que yo escogí. Y al otro día todas las varitas con sus nombrecitos firmados secas. Solo una tenía hojas, flores y fruto. Y era la de Aarón. Esa fue la vara que reverdeció, brotó, es la palabra. Y las tablas del pacto. ¿Qué produjo la tierra? Su fruto. Y ahí es fruto. Pero ojo, según el uso y por lógica, el fruto también implica la siega o la cosecha. No es que signifique siega o cosecha, sino lo implica y ya van a entender. Entonces, por un lado, el fruto. Así todo buen árbol da buenos frutos. Ahí no hay más significados, siempre es fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos, ¿cierto? Dijo Jesucristo. Pero fíjense, aquí implica una cosecha, una siega. Y es lógico, pero que lo vean. Juan 4:36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto. Y recuerden que en el contexto el Señor está diciendo, falta tanto para la cosecha. Yo les digo que ya está lista. Miren los campos, blanquitos para la cosecha. El contexto es una cosecha. Y el fruto, que es fruto, es una siega, una cosecha, solo que lo entiendan, lo capten. Recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, ¿ok? Muy bien. Ahora, obvio, bonito, impactante, 3 años y medio de sequía absoluta. Dios dice, es hora de hacer llover. Vimos la vez pasada todo lo que ocurre, los sacrificios, cómo el pueblo finalmente exclama, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces el profeta sube, se arrodilla, clama a Dios y ahí de la nada, un cielo azul que no ha visto rocío por 3 años y medio, se pone oscuro y se viene el aguacero tan impresionante. Después de 3 años y medio ante la oración de un solo hombre. Y entonces la tierra produce su fruto. Es lo que está pasando y es poderoso. Ahora, vamos entonces a aplicarlo, a entenderlo y vamos a comenzar por ver la doctrina de este pasaje, que creo que es importantísima. Entonces, obviamente es una oración que glorifica a Dios, porque es para Él, de Él por Él, para Él, como todas las cosas. Pero ojo, lo glorifica por el fruto de su venida. Y vamos a entender qué quiero decir con esto. Y la tierra produjo su fruto. La tierra produce su fruto. ¿Por qué? Bueno, a causa de la lluvia del cielo. Ahora, vamos a ver algo tremendo acá. Esa lluvia del cielo tipifica a Jesucristo. Pero no de cualquier manera. Tipifica al Señor Jesucristo en su segunda venida. Y se los voy a demostrar, más allá de la duda. Pero nada más piensen en esto, comiencen a hacer trabajar sus cerebros que Dios les dio. Acab, ahora voy a recordarles cosas que ya vimos, tipo del anticristo. 3 años y medio de infierno, de sequía en Israel. No sé si eso les hace algo anticristo, 3 años y medio. Luego lluvia y la tierra da su fruto. Lluvia después de 3 años y medio. Bueno,
Como decía yo, no sé qué está pasando ahí, ¿cierto? En cada uno Dios sí. Pero qué tremendo cuando entendemos qué nos está enseñando Dios en su Biblia. Muy bien. Ahora, hablando del Mesías Cristo en su segunda venida, y lo confirman por favor, como siempre, aquí no tragamos entero. Dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 4, el Mesías Cristo, segunda venida del Señor, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ahora, sabemos que durante la época que se llama tribulación en la Biblia, muchos acá saben de qué hablo, algunos de pronto es primera vez que lo oirán, pero no es sorpresa y todo el mundo que tenga dos dedos de frente sabe que este mundo va hacia algo tenaz. Yo creo que no hay una sola persona que diga, no, este mundo va de maravilla. O sea, deje de fumarse la verde y despierte y mire a su alrededor, ¿ok? Y no hablo de maldad, no hablo de pecado solamente, hablo del set político mundial. Esto no es bonito. Cualquier persona medio inteligente tiene que preocuparse. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? Y bueno, la Biblia dice que lo que viene es tenaz, tenaz. Y se llama la tribulación y la gran tribulación. Es el mismo evento, pero en 3 años y medio al principio va a ser como muy bonito y dirán paz y seguridad. Pero cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como la mujer en parto y no podrán escapar. Y la Biblia da muchísimos detalles de lo que viene, ¿cierto? Y además de guerras nucleares, de hambres, de pestes, de cosas tenaces que si usted cree que esto es feo, espere. Esto no es nada comparado con lo que viene. Y a causa de catástrofes climáticas mundiales aún, va a haber un momento en donde el sol no va a brillar. No es que el sol se apague. Han estado en una ciudad con hartísimo smog, nunca se ve el sol. Y multipliquen eso por 10 a nivel mundial. Y entonces va a haber oscuridad, tinieblas, literal, a causa de todo lo que está pasando en el mundo. Y dice que el día del Señor es un día de tinieblas, pero que en la tarde habrá luz. Y sabemos cuál es esa luz. Dice Malaquías que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación a Israel y destrucción total a los enemigos de Dios, que serán ahí estopa encendida bajo sus pies. Entonces entendemos muy bien la primera parte y lo que estoy diciendo para el 95% de los que están acá no es nuevo. Jesucristo es el sol de justicia y vendrá sobre las nubes con poder y gloria y alumbrará la tierra. ¡Wow! Sí, yo ya sé eso. Pero ¿saben lo que creo que muchos de nosotros no entendíamos o conocíamos muy bien? Es que además de ser como un sol, es como lluvia del cielo que hace brotar la hierba sobre la tierra. ¿Dónde oímos eso antes? Pues Santiago, ¿no? Jesús en su segunda venida. Piénsenlo, son días de angustia para Jacob. No hay Dios, lo buscan, le claman, han pecado, están en idolatría, escogieron al anticristo y no al Cristo, lo clavaron. Y Dios los juzga por 3 años y medio, pasan por el fuego. Impresionante. Querían a su rey, agárrenlo, ahí está Acab, el anticristo. Pero después de 3 años y medio, Dios dice ya, suficiente. Y llueve. Jesús viene. Jesús viene. Lluvia después de 3 años y medio. Oseas. No estoy diciendo Oseas, no, sino Oseas, ¿verdad? Vengan conmigo a Oseas. Dice, ay, el pastor es gomelo. No, Oseas, el libro, ¿verdad? Oseas, vamos a Oseas. Y un pasaje increíble.
Entonces ahí está Israel en sequía, en juicio a causa de su idolatría, de su pecado, de haber puesto al rey equivocado en el trono, ¿cierto? El anticristo. Y miren esto, ¿ya están ahí, Oseas? ¿Sí? ¿Ya? ¿Todos lo encontraron fácil? ¿Sí? Ok, ya casi, Oseas, ok. Ahora, les dije 6, sí, pero miren cómo termina el 5, y es clave. Oseas, capítulo 5, versículo 15. El último versículo, ¿listos? ¿Están ahí? ¿Sí? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y ojo, esto lo digo sabiendo que muchos me reprenderían si estoy mintiendo, pero ese tiempo de tribulación es angustia para Jacob. Y los salmos vez tras vez, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo? Señor, por favor. O sea, ¿qué se hizo Dios? Se fue. ¿Dónde está? Hasta que de verdad en su angustia le buscan. Y tomará 3 años y medio para que le busquen de todo corazón en su angustia. Dijimos que es un pueblo duro, ¿no? Es el pueblo de Dios, pero es un pueblo duro. Entonces miren lo que dice ahí. Venid y volvámonos a Jehová. Es decir, llegó el momento de buscarlo, ¿correcto? Dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, o sea, Él es sol de la mañana, ¿correcto? ¿Recuerdan lo que leímos? Y vendrá a nosotros como ¿qué? Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora, este pasaje es un pasaje tan rico en contenido y no hay tiempo para profundizarlo, pero fíjense, no lo pierdan. Versículo 1 y 2 nos enseña de 2000 años en donde Israel estará disperso por haber rechazado a Dios y no les va a ir bien. Piensen en el holocausto y ojo, somos muy ignorantes de la historia de Israel, vale la pena la estudien, pero el holocausto es uno de cantidad de momentos en donde el mundo intentó destruir a Israel. Ahora, ¿qué es el peor, el más famoso? Sí, pero estudien a la nación de Israel y vean cuánta gente trató de aniquilarlos de la tierra. Fueron 2000 años de pesadilla. 2000 años, 2 días. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dice, al tercero nos resucitará. Entonces vamos y leemos Ezequiel 37 y vemos el proceso de restauración de Israel. Un valle con huesos secos. 2000 años regados por el mundo. No hay nación de Israel. Pero de pronto Dios da la orden y los huesos se unen y nacen nervios, tejido y carne. 1948 Israel vuelve a ser nación, pero no es salva. Después Dios ordena y el Espíritu entra e Israel vivirá. Eso está por venir, eso es parte de lo que viene. Hoy en día es un cuerpo con carne, huesos, nervios, venas, pero están muertos espiritualmente. Pero pronto todo Israel será salvo. Vamos a leer de eso enseguida. Qué impresionante. Pero ojo, hay más. Entonces nos vuelve a ser nación. Pero pilas. Entonces en el versículo 3 hace referencia a la gran tribulación, la cual dura 3 años y medio. Qué interesante, representado por los 3 años y medio de la sequía de Elías. Y ojo, lo vimos, ¿verdad? Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, y sabemos que son 3 años y medio por Santiago y por las palabras de Jesús. Sí fue en el tercer año, los 6 meses del tercer año. Ahora, usted me dice, pero son años, son días, explícate. ¿Por qué nos sorprendemos? Job, tipo de Israel en la tribulación, ¿cuánto estuvo padeciendo en tierra de Uz? 7 días. 7 días, la tribulación. ¿Por qué nos sorprendemos de que Dios intercambie años, días y milenios? ¿Cuántos años trabajó Jacob por Lea y luego por Raquel? ¿No dice la Biblia que trabajó 1 semana? ¿Cuánto es 1 semana? 7 días, pero son días de años.
¿Sí entienden? Así trabaja Dios, no deben sorprenderse. Entonces, qué increíble. 3 años y medio de sequía. Y Él dice a los 3 días, es decir, en el 6º mes del 3er día, Él va a venir como el sol en la mañana, como la lluvia sobre la tierra. Ok. Elías y Acab. Acab, tipo del anticristo. Elías, igual que en Apocalipsis capítulo 11, uno de esos 2 testigos que tiene poder para detener la lluvia del cielo, ¿cierto? Pero también habla de la salvación de Israel en su venida. Son 3 años y medio de gran tribulación, con el rey equivocado en el trono, pero vendrá la lluvia del cielo. Vengan conmigo al Salmo 72 y lo vamos a leer todo. No lo voy a explicar, solo quiero que por favor prendan su radar y noten cómo está hablando del regreso de Cristo, del establecimiento de su reino, de la salvación del pueblo oprimido, y en todo ese contexto que es obvio por el mismo título que se le da, noten que vuelve y se menciona que Él es como esa lluvia. Solo quiero que vean eso. ¿Listos? ¿Sí? ¿Me comprendieron? ¿Sí? ¿Listos? Lo voy a leer. Prendan su radar. Y noten lo que acabo de mencionar. Comencemos por el título, el reino de un rey justo. ¿Okay? Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Es decir, va a tomar venganza. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito tu nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de... ¿Lo vieron? Espero que sí, que no lo voy a explicar. Qué tremendo. Y noten, cae como la lluvia y los montes y la tierra producen hierba, fruto, flores. Y entonces, obviamente, la gloria será para él. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. ¿Cómo no? Esa gloria será a causa del fruto de la tierra, de su venida, de su glorioso retorno, de su reino establecido, pero del fruto de la tierra, no lo pierdan. Isaías, ahí adelante de los Salmos, si me acompañan a Isaías capítulo 4. Y vean qué bonito lo que dice del 2 al 4. Y de nuevo, los títulos nos ayudan muchísimo porque no hay tiempo de ver todo el contexto. Noten que el título del 4:2 es Futuro Glorioso de Jerusalén. ¿Sí? ¿Correcto? Y dice del 2 al 4, en aquel tiempo el renuevo de Jehová. Ahora, estudiantes de la Biblia, es tan sencillo. ¿Cuál es el renuevo de Jehová en la Biblia?
Jesucristo, vez tras vez, nunca es otra persona o nada más, ¿correcto? ¿Sí? Los que saben. Será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Cómo se llama todo lo que queda vivo en Jerusalén y ahora es santo? Fruto. ¿O no? Fruto. Fruto para la gloria de Dios. Ahora, ¿será casualidad que hablando de la restauración de Israel y del glorioso futuro de Jerusalén, las palabras sean muy similares a Romanos capítulo 11? ¿Será casualidad? Vengan conmigo a Romanos 11. Romanos capítulo 11, y tengan en cuenta lo que leímos en el 72, Salmo 72, en Isaías 4, y piensen, ¿no? Y escuchen esto. Romanos capítulo 11, comenzando en el 25, de nuevo, pasajes largos pero tan claros, y no pierdan lo que dice, ¿no? Dice, porque no quiero, hermanos, Romanos 11, 25, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, está hablando a los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Recuerdan lo que dice Isaías? Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, los patriarcas, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, los judíos, así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Esa es la doctrina. Este pasaje nos enseña de la segunda venida de Cristo. Y cómo Dios recibirá la gloria en la venida del Señor Jesucristo y cómo la tierra dará su fruto. Pero ahora, apliquémoslo a nosotros para terminar esta mañana. Bueno, tenemos que hablar del fruto de su comisión, porque es la aplicación para nosotros, ¿cierto? Para nosotros. Piénsenlo, se nos ha encomendado la gran comisión. Nada nuevo, ¿cierto? ¿Y esta gran comisión qué es? Bueno, es ir por toda la tierra y hasta lo último de la tierra, regando la buena semilla. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿cuál es la buena semilla? Podemos decir, y muy bien, la palabra de Dios, pero en forma específica, muy bien, el evangelio de salvación. Porque el evangelio de salvación es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, los gentiles, ¿cierto? Muy bien, ese evangelio significa las buenas nuevas. Hemos de marchar a las selvas colombianas. A algunos no les gusta y piensan que vamos allá para que los indios se pongan pantalones y dañar su cultura, y eso es del demonio, eso está mal. Nosotros respetamos la cultura, pero amamos sus almas, y esas almas van para el infierno con taparrabo o con blue jean, y que lo entiendan claro.
Y no vamos a dejar de ir porque alguien se molesta y dice que estamos violando la cultura indígena, de adoración de demonios y de drogarse y de suicidarse. ¿Saben la rata de suicidio de los indígenas en Colombia? A mí sí me duele, tal vez a ti no, y los quieres en taparrabo ahí en los árboles. Dios los ama y murió por ellos. Y se nos llama a ir y predicarles las buenas nuevas de salvación, igual que a los demás continentes de la tierra. Que el Hijo de Dios, al ver el pecado del mundo, la humanidad camino al infierno, nos amó tanto el Padre que envió a su único Hijo, que se hizo hombre para poder morir por los hombres en una cruz, derramar su sangre y pagar por nuestros pecados. El que nunca pecó se hizo pecado por amor a nosotros. Recibir toda la ira de Dios y así tratar justa y en juicio justo con nuestros pecados. Pero resucitó al tercer día, demostrando tener más poder que la muerte y ser efectivamente Dios, el Hijo de Dios con poder. Nadie más ha resucitado para nunca morir, después de haber muerto diciendo ser Dios, que moría por nuestros pecados. Si lo conoces, me lo presentas. Nadie. Y entonces las buenas nuevas es que tú, pobre pecador, con una vida vacía, desordenada, dominada por el pecado, destruyendo tu vida, tu familia, tu futuro eterno, Dios trató con tu pecado y la muerte en tu vida, y hoy te ofrece en el nombre de su Hijo perdón de pecados y vida eterna. Y esa es la semilla de las buenas nuevas. Pero saben, listo, la tiramos. Pero ¿hay algo que yo pueda hacer para convencerlo y salvarlo? No. Se encontraron semillas en las pirámides egipcias. Miles de años ahí. Las pusieron en tierra y agua, ¿y qué pasó? Nació. Esa semilla cae, pero si no llueve, no nace. Aún tú puedes poner una semilla en la tierra, pero si no cae agua, queda en la tierra por siglos, puede estar ahí. Y hasta que no se moja, no nace. Marcos, les prometí que volvíamos ahí. Capítulo 4. Marcos 4. Y vean qué bonito, del 26 al 29. Tenemos una función, una tarea, y somos responsables de hacerlo: predicar el evangelio a toda criatura. Tiren la buena semilla hasta lo último de la tierra. Pero después de eso no hay nada que podamos hacer. Ahora sí hay algo que podemos hacer, que es orar. Ya se me adelantaron, y sí, orar. Pero en cuanto a hacerla nacer, a que brote, a que lleve fruto, ¿qué podemos hacer? Nada. Hay que orar para que llueva del cielo, ¿verdad? ¿Entienden el cuadro? Este es Jesús hablando, 4:26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya me contestaron. Se nos da la oración como herramienta. Eso sí lo podemos hacer. Y estamos aprendiendo, y no lo pierdan. Ya para cerrar este tema, ella en boca del justo obra eficazmente y puede muchísimo. Puede cosas que tú y yo jamás podremos hacer. La oración. Y debemos pedir por esa lluvia del cielo, que sabemos, ojo, tipifica el verbo, la palabra, pero también las bendiciones de Dios. Y todo cuadra porque la bendición más grande de Dios al mundo fue su Hijo Jesucristo. Y en Él tenemos toda bendición en los lugares celestiales. Él es la más grande bendición. Entonces no hay equivocación ni contradicción. Él es el Verbo eterno, la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Y si oramos por esa bendición, el poder de Dios y su palabra, vean lo que va a pasar, y qué lindo. ¿Y qué tal ver esto en Pereira, Fer? O en Florencia, Jorgito.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Esa era su tarea. Ahora fíjense, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La palabra de Dios poderosa cayendo en tierra que Dios bendice. Y el fruto es muchísimo, mucho, pero es la mano de Dios. Nosotros podemos predicar el evangelio a todo bogotano y que todo bogotano, 9 millones o más, oiga, y nada va a pasar si Dios no pone su mano, si Dios no hace llover. Debemos pedir por ese fruto para la gloria de Dios. Recuerden, como iglesia nos movilizamos ¿para qué? Para el avance del reino de Dios. Saben, a veces nos dicen, y de buen corazón, yo lo entiendo, ha venido emisoras, este es el mensaje que necesitamos, pastor, déjeme publicarlo por la radio. Miembros, volvámonos virales, subamos los videos. Y siempre les decimos lo mismo, no queremos ser famosos. No queremos ser pastores de ovejas que no son nuestras. No buscamos honra y fama, no queremos volvernos famosísimos y la iglesia, el pastor Rudy, como se nos mencionan otros por ahí. No, esto es, la Biblia dice, donde la palabra de Dios tiene preeminencia. Entonces, si estás buscando una iglesia famosa con un pastor renombrado que salga en las páginas web, te equivocaste. Aquí estamos para el avance del reino de Dios, no el mío ni el de nadie, de Dios. Y oramos por la gloria de Dios, fruto para Dios, no para nosotros. Ese es el corazón que Dios nos ha dado por su gracia. Y puedes juzgarnos, en el tribunal nos vemos. Oramos para la gloria de Dios y sabemos cómo es Dios glorificado. Y no es con pastores famosos que salen por todo lado. Es con fruto y mucho fruto. ¿Notaron que ese grano da cantidad de fruto? Porque es de Dios. Lo leímos la vez pasada, volvámoslo a leer hoy. Juan capítulo 15. Que esta sea nuestro deseo, nuestra oración. Jesús dice en el 5, Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ¿qué van a pedir? El iPhone 10, como hemos dicho, ¿cierto? En esto es glorificado mi Padre. Es decir, ¿qué vas a pedir? ¿Quieres glorificar a Dios? En esto es glorificado mi Padre. Y pidan y les será hecho, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, mis seguidores. Ahora, se nos da entonces como respuesta a la oración para el cumplimiento de la gran comisión, porque del fruto de la tierra en la segunda venida de eso se encarga Jesús. Pero ahora sí tenemos una parte muy importante en estos días mientras Él viene, se llama la gran comisión. Y cuando oramos como debemos, se nos da su palabra como lluvia del cielo. Vamos a Isaías, yo les mostré un par de, pero quiero que veamos un poquito más. Vamos a Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Leemos, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y sí, lo memorizo y lo cito, pero ¿de verdad entendemos lo que estamos diciendo? ¿De verdad entendemos dónde está el poder para salvar y transformar un alma? La única fuente que lo hará. Me da tanta risa, tanta cosa, y qué pena si ofendo a alguien tan ridícula que el mundo trata de hacer para mejorar.
que igualdad de géneros, que esto, que aquello, que venga, que vaya, que maltrato, que arroba yo también y a mí también y no sé qué, y dele, y dele, y dele. Y yo quiero que alguien me diga si hoy es mejor que ayer este mundo. Solo hay una cosa que trata con la raíz del problema de la humanidad y se llama Jesucristo el Señor. Todo lo demás son paños de agua tibia que empeoran la lepra del mundo. Por favor, ustedes no se encuentren haciendo esas vainas y siendo engañados por esas vainas. Hay una sola solución para el problema del mundo y es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tratando con el pecado del hombre. Que lo entendamos y lo creamos. Y lo único que lleva a un alma a ser salva se llama el Evangelio, la palabra de Dios. Y lo único que nos hace perfectos, enteramente preparados para toda buena obra es la palabra de Dios. Nada más, nada más, inténtalo. Llevamos 6,000 años los hombres intentando algo más y hoy está peor que nunca y vamos hacia el infierno. Deja de engañarte. Isaías 55, creámosle a Dios, y tal vez hablo aún no al que nos está visitando hoy, es nuestro amigo invitado, no, hablo a los cristianos fascinados por el mundo y siguiendo la corriente del mundo y no pasando tiempo con su Creador y Salvador en este libro. A ellos hablo. Creámosle a Dios, iglesia. Isaías 55, comenzando en el 6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,